Nos habíamos quedado pendiente con el tema de sobrecimientos. Entonces, primero vamos a acabar ese tema y después vamos a pasar a un tema que es importante para todos los civiles. Ya les dije que el descenso de cargas es un tema que no existe ningún paquete estructural que nos solucione esta situación. Entonces, nosotros vamos a aprender a calcular en base al descenso de cargas. Pero primeramente vamos a ir al tema de sobrecimientos. ¿Qué son los sobrecimientos de hormigón ciclópeo? Comprenden las estructuras de transición cuya finalidad es elevar el nivel de planta baja, preservando los materiales degradables de la humedad. Estas estructuras tienen el mismo espesor de los muros que soportará. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un cimiento, o sea, el cimiento ya lo hemos visto, tenemos el cimiento así, y aquí colocamos encima de esto un sobrecimiento. Y para esto, nosotros hemos colocado aquí, en el cimiento hemos dejado una piedra o un trave. Esto puede ser despuntes de fierro que se colocan para que el momento que vaciemos este sobrecimiento, trabaje monolíticamente los dos. Es decir, que si hay un empuje que se produciera por el relleno en ese sentido, este trave que se coloca aquí va a evitar que el sobrecimiento se mueva en su posición definitiva. Entonces, este es el sobrecimiento. Esto no se lo calcula porque si cede el cimiento, obviamente que va a ceder esto. Pero si el cimiento está bien calculado, esto no tiene por qué ceder, el sobrecimiento. ¿Y para qué se hace esto? Generalmente la tierra está aquí, este nivel. Entonces nosotros creamos una grada de subida para que nuestro piso terminado interior esté aquí. Ahí. O sea, 5 centímetros por debajo del sobrecimiento. Entonces el agua de lluvia no va a penetrar dentro de nuestros ambientes. Por consiguiente, no va a dañar los materiales degradables. Esta es la función del sobrecimiento, levantar el nivel, porque dentro del paquete estructural, vamos a ver que esto tiene relleno compactado, soldadura de piedra, contrapiso y piso. Entonces, toda esta carpeta, que es el paquete estructural, está empujando al sobrecimiento. Y entonces, si nosotros colocamos alfombra, por ejemplo, a este nivel, y nos colocamos el piso afuera a este nivel, obviamente una lluvia se entraría directamente y nos haría que se pudra la alfombra o que se levante el parquet, en final que dañe todos los materiales degradables. Entonces la función del sobrecimiento justamente es levantar el nivel. Por lo general este sobrecimiento tiene 40 centímetros de altura, por lo general. Y se considera que el piso interior está 5 centímetros por debajo. Esto para garantizar de que no ha de haber ingreso de agua y además que por sistema de capilaridad, porque puede haber aquí en el terreno, puede haber agua y por capilaridad subir nuestra agua y dañar todos los muros de yeso que tengamos. Entonces aquí en este extractor vamos a colocar algún dispositivo que significa impermeabilización de sobrecimiento. Eso vamos a ver posteriormente. Entonces este está más alto y donde están las puertas está 5 centímetros más bajo. Y ese es el nivel del piso terminado de planta baja. Entonces, este ancho que tenemos del sobrecimiento debe coincidir con el ancho del muro que va a aguantar, ya sea muro de carga, muro de semicarga o muro de soguilla. Ya les expliqué dependiendo en qué nivel estamos. Ahora, si estamos haciendo solamente muros divisorios o muros separadores de ambiente, igual, el ancho del muro, del tabique de 6 huecos, que no necesitamos más, es el mismo ancho de este sobrecimiento. La idea es que no se presente, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, que nuestro muro venga aquí, ahí. ¿Qué pasa si nuestro muro viene ahí? Interiormente estamos creando una ceja y exteriormente también. Y esta es acumulación de polvo innecesario.
Entonces, para evitar esto, es que el ancho del sobrecimiento hacemos que coincida con el ancho del muro que va a soportar. Esta es una condición que debemos mantenerla para todos los diseños que hagamos, sean muros portantes o no sean muros portantes. Pero el espesor, el ancho del sobrecimiento, tiene que coincidir con el espesor del muro. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, tengo una pregunta al Adelante. respecto con el cimiento. ¿Le puedo hacer la pregunta o ya es tema Claro, pasado? adelante. No, adelante, Ya. adelante. En el caso de que nuestro cimiento está al lado del vecino y el vecino no ha construido todavía su cimiento, ¿cuánto es esa distancia del eje de nuestro muro hacia el vecino para hacer nuestro cimiento, para que evitemos el volteo? Ya. Esta es una excelente pregunta, porque realmente los albañiles hacen totalmente contrario. Y eso lo he visto en mi casa, porque ellos ya bien, la casa de al lado ya había estado construida, y cuando yo quise hacer mi muro, me encontré con que se habían avanzado en mi terreno. Generalmente, ¿qué es lo que se hace? Este es, vamos, por favor, ese, por favor, Jonathan Olmos, su micrófono. Paredes, Carrillo también, por favor, solamente el que está hablando prende su micrófono. No perjudican a los demás. Supónganse que nosotros tenemos aquí, este es el terreno. No. Entonces, nosotros tenemos que hacer, supónganse que el cimiento aquí. Voy a agrandarlo en nuestra escala, obviamente, pero nuestro cimiento va a ser así. Nuestro sobrecimiento tiene que estar aquí, ahí. No tenemos por qué entrarnos al vecino. Entonces, lo que tú dices, momento al vuelco, es cierto, pero no se olviden que este cimiento, tenemos primero el cimiento siguiendo esto de aquí, tenemos este cimiento y tenemos el sobrecimiento así. Ese es. Entonces, este volumen es mucho mayor que este peso de aquí. Por consiguiente, no ha de haber el momento de vuelco. Ahora, ¿qué ocurre con los albañiles normalmente? Justamente para prevenir ese momento al vuelco que lo estás llamando, que es correcto, hacen aquí y lo que han hecho en mi casa, su sobrecimiento. Y se están entrando 5 centímetros en el terreno vecino. ¿Por qué? Es quiere decir que en vez de ser así, ellos han colocado así su cimiento, así. Y se han entrado 5 centímetros y aquí está el sobrecimiento. Esto es una aberración porque nadie puede entrarse al terreno vecino, nadie. Entonces, esto que está en verde está mal construido. Porque no tenemos esto de aquí, es invasión al terreno vecino. No tenemos derecho. Nuestro cimiento tiene que estar a partir de nuestro límite hacia adentro. Esto de aquí, si hubiera querido ir con los controles de la ley, hubiera hecho demoler esto. Y obviamente ahí sí que hubiera quedado enclenque su muro. O no hubiera cumplido la especificación ni el tamaño necesario. Pero nadie tiene por qué entrarse al terreno vecino. O sea, este valor del verde está mal. Hay que hacerlo así, como está el rojo. Y el momento al vuelco no va a funcionar directamente. Además de que hay otros cimientos que están viniendo en este sentido. No todo se olvida. Así. ¿Qué quiere decir? Que de repente hay un cimiento que está viniendo en este sentido. Un cimiento y un sobrecimiento que viene en este sentido. Hay otros que vienen en este sentido. Entonces, estos no van a permitir que se vuelque esto de aquí. Pero no podemos hacer esto de aquí prohibido. Esto no se hace. ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Gracias. Por favor, les vuelvo a repetir, si estoy explicando y ustedes tienen alguna duda, párenme, interrúmpame. Justamente estoy aquí para explicarles todo. Lo que no quiero que me interrumpan es porque están jugando con su micrófono. Eso no. Pero si alguien tiene una duda y quiere sobre la marcha, a ver, haga la pregunta. No me pregunten si puedo o no pueden. Sí puedo. Como en el caso ahora, por ejemplo, estaba explicando y me dice,
¿Puedo interrumpirlo? Sí, para eso estoy aquí. Para salir de dudas ese mismo momento. ¿Está claro? Está claro, ingeniero. Bien. Bien, esa es la función del sobrecimiento. No se dimensiona. Generalmente, ya les digo, tiene 40 centímetros de alto y el ancho del sobrecimiento es el ancho del muro que voy a colocar. Ya sea carga, semicarga, soguilla y si es superador de ambientes, tabique de 6 huecos. Voy a colocar eso. Bien, pasamos a las especificaciones técnicas. Y aquí en las especificaciones técnicas, es lo mismo que el cimiento, debe tener una capacidad portante de 18 megapascales, no necesitamos más. El concreto conformado por cemento, arena, grava y agua, lo mismo, la misma mezcla que hemos utilizado para el cimiento, se utiliza para el sobrecimiento. Lo único que la piedra, obviamente al ser menor, a su diámetro a 15 centímetros, porque justamente el sobrecimiento es delgado, y si no que les coloco pies grandes, imposible, no van a entrar nunca. Entonces aquí dice menores a 15 centímetros. Pero si se fijan los demás, las demás especificaciones son exactamente las mismas que para el cimiento. Hasta el agua, todo es igual. Lo único que disminuimos es la cantidad el diámetro de la piedra y aumentamos el encofrado. Este es cómo se debe construir un sobrecimiento. Aquí está. Encima del cimiento, fíjense que esta es la cuña o trave, que está muy chiquito, pero yo podría haber colocado aquí un fierro, ¿sí? Que se entre al cimiento y que me funcione como cuña. Y tengo que colocar mi encofrado para esto, dejando el ancho el ancho que necesito dependiendo del ancho del muro. Entonces, todas nuestras maderas, es lo que yo les voy a recomendar, cuídenlas, porque cuanto más veces ustedes pueden utilizarla, van a economizar porque no necesitan comprar más madera. Tenemos una tabla así. Es esta de aquí, estoy dibujando, estoy sacándola de ahí. Estoy sacándola de su sitio. Esa es la tabla. Y vamos a colocar costillas. ¿Qué quiere decir colocar costillas? Significa colocar misma tabla de 1 pulgada, pero cada 80 centímetros. Y eso puede tener el espesor de 5 centímetros, o sea, el espesor de una pulgada, y esto puede tener, qué sé yo, 10 centímetros, 5 centímetros. Estos se llaman costillas. ¿Qué es esto de aquí? Esto. Y colócalas cada 80 centímetros. Estas costillas van a evitar directamente que por la humedad esta mitad lo se arquee así, o se arquee así. Acuérdense que les he dicho que protejan su madera, pintando lo que va a estar en esta cara, que va a estar en contacto con el hormigón, píntanla con aceite sucio. Pero esto va a estar sometido a lluvia, a inclemencias del tiempo, entonces protejan y coloquen estas costillas, cada 80 centímetros. Estas costillas van a evitar que se tuerzan, que se arqueen nuestras maderas. Entonces quiere decir que después de que desencofre yo esto, voy a poder sin ningún problema utilizar esta misma madera en otro lado. ¿Alguna pregunta? Y justamente de estas costillas, yo voy a colocar estas estacas y voy a sacar un pie de amigo y un tope. Este tope que es de 2x2, ¿para qué es? Está bien puesto de 2x2 o tablas también. Este va a evitar que se cierre esto, o que se abra o que se cierre lo de abajo. Lo que nosotros no queremos tener es un cimiento así, un sobrecimiento así. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sea abierto, o que en otro caso sea cerrado, que venga así. No queremos tener eso. Por eso mismo que colocamos esto de aquí. Entonces, este es el tope que va contra la cuña y este pie de amigo que evita que esto se incline así, que se abra lo de arriba. Además que pueden colocar estas trabas cada metro si quieren, clavándolo, que no nos moleste nada,
que también evita que esto se abra o que se cierre nuestro encofrado. Lo que tenemos que garantizar es que este sobrecimiento esté totalmente alineado, porque encima de esto vamos a colocar nuestro muro de ladrillo, sea portante o no sea portante. Entonces, hay que incluir en nuestro cálculo lo que significa madera de encofrado y si hay madera, hay clavo. ¿Alguna pregunta? Aquí también lo ven la costilla que está apareciendo. La misma que esta, la misma que esta. Pero colócanos cada 80 centímetros para que este pie de amigo de aquí también esté cada 80 centímetros y evite la deformación de la tabla longitudinalmente. Ingeniero, tengo dos Dime, dudas. dime. La primera es, también hay casos en los que utilizan alambre. ¿También se podría poner el ITEN o solo sería clavos y madera? ¿Alambre para qué? Lo único que yo veo para alambre es muy buena tu pregunta. Que yo coloque un clavo aquí y coloque otro clavo aquí y que estos dos los amarre con alambre en vez de la maderita. Es para lo único que yo veo que se puede utilizar alambre. Después no veo, porque realmente el alambre es para amasar fierro. Ahora, si quieres no colocar esta maderita y quieres colocar alambre, entonces coloca un clavo, otro clavo y amasar un alambre entre los dos. Eso te va a evitar que se abra, pero no que se cierre. En cambio, colocar una maderita evita que se abra y que se cierre. La otra pregunta. La otra pregunta es, ¿en qué caso el sobrecimiento utilizamos acero de refuerzo, ingeniero? Cuando se utiliza, yo alguna vez he utilizado, cuando yo veo que la capacidad del terreno es demasiado baja, o que tiene demasiado lodo, o que tiene demasiada humedad. Entonces, se puede presentar la posibilidad de que nuestro cimiento, este cimiento, se fisure. A pesar de haberlo calculado, acuérdense que nuestro cimiento está viniendo todo largo, ¿no? El cimiento está viniendo así, pero no es esto el comando. Nuestro cimiento está viniendo así, está enterrado todo esto, ¿no es verdad? Pero, porque el terreno realmente está de pésima calidad, a pesar de que hemos calculado la sección, pero la capacidad portante del terreno no la estamos sacando. Cuando estamos asumiendo la capacidad portante del barrio. Entonces puede ser que nuestro cimiento se fisure. Así. Se fisura aquí, por consiguiente también se va a fisurar así. Y al fisurarse esto, también incide en nuestro cimiento, en nuestro sobrecimiento. Entonces, si yo quiero tener seguridad de que no se va a rajar mi muro, yo lo vuelvo armado esto. Pero voy a calcular armadura mínima. Y es solamente con armadura mínima en los 4. ¿Qué es la armadura mínima? Es 14 sobre FY, que multiplica esta sección. ¿No es verdad? Cuando nosotros hemos llevado un hormigón, que esta es nuestra sección, y la armadura mínima que nosotros colocamos es un estribo, que es FI de 6, y colocamos un fierro, otro fierro, otro fierro y otro fierro. Los fierros de arriba son simplemente para amarrar estribos. Entonces, estos de aquí van a ser 2 FI de 6. Y estos de aquí han de ser 2 FI de 6 que están en función de la sección. Entonces, ¿cuál es nuestra altura útil de nosotros? Es esto. Acuérdense, esta es nuestra altura útil, hasta aquí, ¿no es verdad? Y esa altura útil nos lo llamamos D. Si es que están armando, es una altura D. Por consiguiente, el AS mínimo, que yo considero, ha de ser igual a 14 dividido entre el FY. Y esto lo voy a multiplicar por B y por D. 14 sobre FY, esta es mi cuantía, multiplicado por B, y la cuantía mínima es esto. Y el multiplicar por B, que es el ancho de mi sobrecimiento, y el D, que vendría a ser la altura útil, solamente hasta el fierro inferior, porque estoy armando, no estoy haciendo, no sé, puedo después meterle piedra, no hay problema. Pero esta es armadura mínima. Entonces saldrá 2 phi de 8, 2 phi de 10 en el peor de los casos,
pero están garantizando ustedes de que el muro que va a venir aquí encima no se va a cuartear. Pero yo coloco cuando no tengo la seguridad, la capacidad, por lo tanto, del terreno, y veo que mi terreno es pésimo. En Cochabamba es pésimo el terreno en lo que significa el casco viejo. Obviamente ya subiendo laderas, alejando todo del centro, empieza a mejorar la capacidad portante. Perdón. Aló, Roberto. Aló. Estoy en clase. Disculpen, pero tenía una predefensa de tesis y a pesar de que les dije que no podía asistir, me acaba de llamarme el director de carrera que me incorpore. Yo les he dicho que no. Entonces nosotros sigamos. ¿Está claro este cálculo que se hace? Sí, sí, ingeniero, está claro. ¿Alguna pregunta más? Bien, sigamos entonces. Aquí estamos viendo el corte directamente de un sobre cimiento. Fíjense que el cimiento está cumpliendo lo que hemos dicho, la piedra está totalmente embebida en hormigón. Y si yo excavar así, voy a encontrar esto. Ahora, la casa que yo les dije que tuve que calzar, justamente cuando yo tenía que calzar cimiento, ¿qué es lo que hice para calzar? Porque estaba cediendo la casa porque vaciaron el cimiento sobre el relleno. Entonces yo excavé así. Y cuando excavé así, para poder vaciar esto con hormigón para tal forma de crear mayor superficie de apoyo, porque ya tenía esta superficie, donde la superficie de apoyo se volvió esto. Y cuando hizo lo de adentro se hizo esto. Entonces, en vez de tener un cimiento de esto, hice un cimiento así. Pero cuando hice esto y excavé, justamente ahí encontré yo que habían hecho así. Entonces venía así y mi cimiento era así. Ese cimiento. O sea, no solamente tenía problema de que habían vaciado sobre el relleno, sino que no habían tenido cuidado de vaciar bien el cimiento. Entonces, obviamente esta sección que está en rojo nunca iba a cumplir lo que les calculé, nunca. Entonces lo que hemos tenido que hacer es calzar toda esta parte para aumentar la superficie de contacto y transmisión de carga al suelo. Entonces es tan importante vaciar esto. Y aquí está la piedra plana o cuña, pero también puede ser despunte de fierro. Y encima vaciamos el sobrecimiento. Las mismas condiciones. Primero vaciamos una capa de cemento aquí. Encima de esa capa de mortero, perdón, de mezcla, colocamos las piedras, pero aquí ya no van a ser dos, porque estamos de 15 centímetros. Entonces solamente vamos a tener una sola piedra aquí. Vamos a meter mezcla otra vez y vamos a colocar otra piedra aquí. Entonces, estamos colocando piedras menores a 15 centímetros, porque este B está en función del ancho de nuestro muro. ¿Alguna pregunta? Veremos arriba si no hemos dejado nada pendiente. Ingeniero, buenos días. Sí, buen día, dime. Cuando existe mucha humedad en el terreno, ¿qué tipo de impermeabilizante se puede utilizar en cimientos y sobre cimientos? Vamos a llevar a esto. Fíjate que aquí estoy colocando impermeabilización sobre cimiento. Vamos al próximo ítem, justamente después de los muros de ladrillo que hagamos y antes de los muros, vamos a llegar al ítem de impermeabilización y vamos a impermeabilizar todo, cómo se impermeabilizan todos los elementos estructurales que puedan tener compromiso por factores de humedad o de agua. Tendremos un poquito de paciencia, por favor. En este momento estamos con sobrecimientos y seguiremos con sobrecimientos. ¿Está bien? Sí, de acuerdo. Bien. Como tenemos eso, adelante. Sí, 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 sí.
Acabo de explicar justamente. No, no, no. No puedes tocar esto porque se entiende que tu casa ya está construida. Entonces, acabo de decirles que lo que hay que hacer es calzar el cimiento. ¿Y cómo se calza el cimiento? Yo voy a excavar así, así, así y así. No voy a excavar hasta aquí porque esta parte tiene que ir trabajando hasta que yo vacíe esto de aquí. Además que tengo que ser el escalón, no voy a excavar todito con todo así. Excavaré 2 metros sí, 2 metros no, 2 metros sí, 2 metros no. Y voy a ir vaciando aquí. Obviamente voy a meter mezcla aquí. Esto todito es mezcla. Voy a meter otra vez piedra aquí, otra vez voy a meter mezcla y voy a meter otra piedra aquí. Y lo voy a hacer aquí. Entonces, esto estoy ampliando mi superficie de contacto. En vez de que sea estito, ahora es esto más esto. Obviamente esto, no lo voy a hacer con otro color para que vean. Obviamente esto más esto es mucho más que solamente esto. Entonces estoy aumentando mi sección de la fundación, si quiero. En este caso puedo aumentar más pisos. Pero ese no es el único problema. El único problema también es este muro. Si es soguilla, ya no puedo levantar un piso más. Porque soguilla no va a levantar un piso más. Tendría que ser por lo menos semicarga si voy a hacer un segundo piso. Y si voy a hacer 2 pisos más, tendría que ser carga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que, el muro también me perjudica, no me deja subir. O sea, se puede, en ingeniería todo se puede, no existe la palabra, yo no conozco la palabra no se puede. El problema es cuánto cuesta hacer esa reparación o ese incremento, cuánto nos cuesta. Porque fíjense, sobre lo hecho estamos queriendo parchar o incrementar. Y eso siempre es más caro que hacer desde el principio con diseño definido. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta más? Bien, veamos el análisis de presión unitaria. Ya habíamos visto de dónde salía este 120, que eran los 300 kilos. Estamos hablando por metro cúbico siempre, o sea, eso así 120. O sea, fíjense aquí en el otro, aquí, lo mismo. Son 300 por 0.40, 0.5 por 0.40, 0.8 por 0. Esto sigue lo mismo. La piedra sigue lo mismo, pero aparte de esto yo voy a incrementar madera y clavos, porque eso voy a utilizar. Entonces aquí está agua, madera. Pie cuadrado, 25 pies cuadrados. Para el hormigón armado, hemos hecho el ítem de hormigón armado, hemos utilizado 70 pies cuadrados por cada metro cúbico. ¿No es verdad? Pero eso es porque necesitamos puntales, necesitamos cabezales, necesitamos fondos. En cambio aquí no. Estamos encofrando encima del cimiento. Y estamos colocando solamente pie de amigos para que no se abra. Entonces la cantidad de madera en vez de 70 pies cuadrados se baja a 25 pies cuadrados. Y si estoy bajando a 25 en la tercera parte, entonces quiere decir que el clavo que yo necesitaba 2 kilos para el hormigón armado, aquí realmente voy a necesitar 0.7 kilos o 0.6 kilos. Todo está en proporción, no me aprenda de memoria nada más. Solamente el precio unitario del hormigón armado, eso sí, como el Padre Nuestro, apréndanse. Y debemos deducir todo lo que estamos viendo aquí. Bien, con esos valores yo tengo el precio, el costo de los materiales, que es el primer costo indirecto. Perdón, costo directo. El segundo costo directo está referido a la mano de obra. Y siempre voy a hablar de un albañil y un peón, siempre. Después veré cuántos albañiles meto. Pero mi precio unitario de 1, voy a hacer con un albañil y un ayudante siempre. Y aquí fíjense que necesitamos 3.3 para cimientos. Pero como tengo que encofrar y el vaciado es muy angosto, se me sube a 5.5 en vez de 3.3. Y el que era del 3.5 se me vuelve a 5.6. Poquito mayor que que el de la mano de obra. Este es el que me va a regir para mi cronograma de obra. O sea, el tiempo lo va a regir esto. Y en función de esto voy a sacar qué cuadrilla necesito para hacer
los cimientos y los sobrecimientos. Una vez que tengo estos valores, los precios son los mismos y saco lo que le voy a pagar al contratista por cada metro cúbico de cimiento, perdón, sobre cimiento cocido de hormigón ciclón. Fíjense que no estoy sacando por metro lineal. Dependiendo de esta sección, de repente iban a estar aquí, que sea 4 metros de largo para que tenga el vecino un metro cúbico. Estoy calculando por metro cúbico, no por metro lineal. Entonces, esta distancia será la base por la altura, por algo, para que me dé un metro cúbico. Esto es lo que estoy presupuestando. No estoy presupuestando un metro lineal. El metro lineal era Egipto. Pero con un metro lineal no tengo un metro cúbico. Lo mismo que he hecho aquí. Entonces voy a sacar cuántos metros lineales me hace un metro cúbico. Por eso es que como es tan delgado, el avance no es tan rápido como el hormigón, como el cimiento cocido. Por eso es que también sube de 3.3 a 5.5 y el peón aumenta de 3.5 a 5.6. Así es como se calcula la mano de obra. En cuanto a la mezcladora es lo mismo. Estoy utilizando, pero en función de un porcentaje. El porcentaje va a ser mayor, porque ya les digo, es mucho más incómodo vaciar un sobre cimiento que un cimiento. Pero si ustedes manejaran 4%, tampoco se van a volver pobres ni ricos aumentando ese porcentaje. Acuérdense que en cimientos hemos considerado 4%. 4%. Entonces, en cimiento también pueden considerar el mismo porcentaje, 4%. Mejor, así no nos tienen que aprender modificaciones. Y la mano de obra, si hay herramientas, si hay mano de obra, hay herramientas. Palas, picotas, carretillas, martillos, clavos, etc. Entonces, ese porcentaje usted lo pone. Y recién cuantifico el total y digo costo directo, que es este valor. Y a este costo directo voy a aplicar recién los gastos indirectos, costos indirectos. Y ese es el gastos generales, que tengo el porcentaje definido. Voy a tener la utilidad, que tengo el porcentaje definido. Y en sus exámenes y en sus proyectos siempre coloquen esto, no me pongan letras. El análisis de precio unitario no es con letras, es con números. Y números que yo pueda verificar inmediatamente. Si yo quiero saber cuál es mi utilidad, 10%. ¿10% de qué? De 942. ¿Y qué es 942? Es esto más esto. 841 más 100.94, 942. Entonces, si yo estoy revisando un precio unitario, yo multiplico esto por esto. Y si quiero saber ya sé que es esto más esto. Una vez que tengo la utilidad, cambia de costo a precio. Y a ese precio aplico el impuesto a las transacciones, que es el 3.09. Y con esto directamente yo tengo mi precio por metro cúbico, precio de aplicación. Aquí hay una nota que les decía, la madera que se emplea en el encofrado sobre cimiento es equivalente al 40% de la madera que se emplea en el hormigón armado. 40% de 70 es 25, 28 pies cuadrados. Yo he tomado 25, fíjense, 25. Este es un porcentaje aproximado, también no es letra muerta. Ninguno de estos valores son valores absolutos. Ninguno. Para cada uno nos va a cambiar dependiendo cómo cuiden su madera, qué mano de obra contraten, tantos factores que inciden para que si el albañil es bueno o es contramaestro o es experto en esto o está aprendiendo, qué sé yo. ¿Alguna pregunta? Así es como se calcula el precio unitario del establecimiento y arriba hemos calculado el precio unitario del cimiento. Fíjense que es un poquito menos del doble. ¿Alguna pregunta? Sí, ingeniero, tengo una pregunta en el ítem. En el caso de que nuestra maquinaria no fuera de nosotros y es alquilado, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿Tendríamos que hacer por el rendimiento de horas en alquiler o algo similar? Cuando te alquilan herramienta, no te alquilan por hora, te alquilan por día. O sea, y 200, aquí te van a alquilar la mezcladora más la vibradora, 250 bolivianos. Como no estoy llevando vibradora porque no puedes, entonces lo van a bajar a 214, 200 bolivianos el día.
Y de esos 200 bolivianos, nosotros estamos sacando el 4%. Este es el alquiler que yo pagaría a estos que alquilan mezcladoras, vibradores, 250 por día. Si les digo, sí, mezcladora, me van a cobrar la mezcladora 200 bolivianos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi mezcladora y no necesito alquilar? Igual esa mezcladora necesita mantenimiento. Algún rato tengo que hacer, el eje del motor se va a torcer, tengo que meterle bujes, se me quema el motor, tengo que hacerlo embobinar, la misma tolva se me va a perforar tanto usar, tengo que pasar a parchar. O sea, la depreciación de la materia, si es mía, es igual. Entonces, sea alquilada o sea mía, igual yo voy a cobrar esto. Igual. Porque igual se va a depreciar mi herramienta y algún rato mi mezcladora no va a servir para nada y voy a tener que comprar otra. ¿Y con qué voy a comprar? Con la plata que iré acumulando aquí por cada metro cúbico. En realidad, por este valor sea 8.50 en cada metro cúbico estoy ahorrando, si quieren, 8.56 bolivianos. Para que cuando tenga que comprar una mezcladora que me cuesta $1.400, yo ya he ido sumando esto, ya eso se llama capital en reserva. Y cuando tenga que comprar una mezcladora, aquí voy a sacar no de mi bolsillo. Obviamente, si me le gasto esa plata es problema mío, pero esta es justamente la depreciación que voy haciendo para algún momento reponer esa maquinaria o equipo que yo he utilizado no para mi casa, sino para otras obras. ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Bien, entonces vámonos a lo que significa el descenso de cargas. Este es un ejemplo, les digo, descenso de cargas. Fíjense que en este eje tengo una cubierta, tengo la viga cadena, tengo los muros, y aquí tengo un muro falso. Este muro falso que está viniendo sobre la losa, no sobre una viga. Entonces vamos a empezar a calcular cómo se calcula esto también para poder llegar. En este caso vamos a calcular este cimiento de aquí, el eje B. Este es el eje A, el eje B y el eje C. Como tarea, ustedes van a calcular los tres como práctica. Yo les voy a enseñar a calcular este, y en función de lo que ustedes aprendan, me calculan el A y el C más. Para esto, ¿qué necesito? Generalmente, como partimos del descenso de cargas, es siempre de arriba hacia abajo, es al revés de la construcción. Yo construyo de abajo hacia arriba, pero el descenso de carga siempre se hace de arriba hacia abajo, para saber qué carga me está llegando aquí. Yo lo que voy a llegar a determinar, qué carga por unidad de longitud me está llegando aquí al terreno. Esta carga. Y en función de esa carga voy a determinar qué sección de cimiento necesito para esto. Esto es un corte de una vivienda, que yo quiero sacar este cimiento, entonces voy a sacar aquí. ¿Cuáles son las consideraciones que toman? En primer lugar, cuando a mí me contratan para construir, ni siquiera me contratan para construir, sino para hacer un presupuesto, obviamente no voy a diseñar yo la cercha. Si no me están pagando para diseñar la cercha, ¿a santo de qué me estoy metiendo a diseñar una cercha? Porque puedo hacer una hook, una howe, cualquier tipo de cercha, no importa. Y para saber cuál es la carga por metro cuadrado que incide esta teja o esta cercha. Entonces, lo único que yo voy a hacer, voy a trabajar con una carga equivalente. Este se llama carga equivalente. Mejor si le ponen, en vez de Q sub E, ustedes pónganle Q sub E. ¿Qué significa carga equivalente? Y esta carga equivalente está en función de qué tipo de cercha voy a hacer. Voy a hacer una cercha de madera con vigas de 2x6 de almendrillo verdolago. Voy a hacer una cercha con estructura metálica. Voy a hacer una cercha con steel frame, que significan perfiles doblados en frío. En realidad estos perfiles no son ni perfiles siquiera, sino es calamina número 26,
que se la plega, se la dobla y se utiliza como steel frame. Esas son las tres posibilidades que estoy haciendo: madera, perfiles metálicos o steel frame. Pero además yo puedo colocar teja calamina, que es la más liviana. Si no quiero calamina, voy a colocar Duralit, que tiene otro peso por metro cuadrado. Y en algunos casos voy a colocar teja cerámica, que es mucho más pesada que los anteriores. Entonces, esta carga equivalente va a estar en función de los materiales que yo utilice en mi cubierta. Obviamente que el momento que estoy haciendo el presupuesto, yo le voy a decir qué tipo de cercha quiere. ¿Quiere madera? Entonces seguramente el propietario va a decir cuáles son las ventajas y desventajas. Entonces voy a decir, la madera es más pesada y además le puede entrar termita. Y si le entra termita, se puede contagiar a sus muebles. Entonces va a aparecer polvillo por toda su casa y vamos a ir perdiendo toda la madera. Ese es el peligro de la termita. Entonces podemos utilizar perfiles metálicos. El perfil metálico es más barato que la madera ahora, pero sigue siendo un poco caro. Pero la ventaja es que no vamos a tener termitas, pero sí tengo que hacer los perfiles laminados en frío, que quiere decir que con plancha yo voy a hacer, digamos, un perfil así. Y si no me aguanta, entonces voy a soldar otro perfil así. Son perfiles metálicos, son dos Cs unidas, dos Us. Perdón, C, porque esto de aquí es importantísimo para la inercia, estos dientes que hacemos aquí. Si no tengo esto es perfil U, si tengo esto es perfil C. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser 100 por 50 por 15 por 2. ¿Qué significa eso? 100 milímetros por 50 milímetros por 15 milímetros y por 2 milímetros de espesor. Entonces yo voy a tocar la característica de esta y en función del módulo existente voy a sacar qué perfil requiero para la determinada carga. Entonces, aparte de esto, yo puedo decirles al dueño, pero en vez de hacer perfiles metálicos, lo haremos con steel frame. Es más liviano, tiene muros intermedios, entonces no cubre grandes luces esto, pero como tenemos muros intermedios, entonces se puede hacer con steel frame. Obviamente yo quiero hacer una nave de un coliseo, no voy a hacer con steel frame. Necesito perfiles metálicos, obviamente. Pero para una vivienda que tenga muros intermedios, los dormitorios, los baños, los escritorios, todos tienen muros pequeños, entonces las luces no son grandes y se puede hacer con steel frame. En función de esto, yo le voy a recomendar al dueño, me va a decir, no, métale madera nada más. ¿Y qué tipo de teja? Ah, no, yo quiero teja cerámica. Y allá tengo las características. Y en función de eso voy a calcular, voy a considerar mi carga equivalente, que va a cambiar, va a variar entre 100 kilopontos por metro cuadrado hasta 150 kilopontos por metro cuadrado. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿O no están ahí? Está Miguel, claro, una ingeniero. pregunta. Sí, adelante. Digamos que yo quisiera hacer con metal, digamos. ¿El metal es más pesado que la madera, no, Inge? ¿O estoy... No, depende de qué perfil estés utilizando. Generalmente los perfiles metálicos son más livianos que la madera, porque tú estás haciendo formas, esa doble C, por ejemplo, o una C, es más liviana que una madera. Una madera de 2 por 6, por ejemplo, 2 pulgadas por 6 pulgadas, estás hablando de 5 por 15 centímetros de altura. Y esa madera es pesadísima, es pesada, porque es almendrillo verdolago. Tiene que ser madera dura, no puedes meter madera semiblanda. Entonces, al meter almendrillo verdolago, con toda seguridad, el metro lineal de la madera es más pesado que el metro lineal de un perfil metálico. Y es, obviamente, el más liviano de todos es el steel frame. Pero cuando se coloca el steel frame no van a poder colocar
teja cerámica, van a colocar o calamina o duralit. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, tengo una duda. Dime. Así en las cubiertas también se ve que en vez de ponerles perfiles de metal, le ponen esos que utilizan para hacer los tinglados, los antiguos que hacen de fierro. Ah, son reticulados. Sí, ¿esos está bien colocarlos o tiene alguna inconveniencia, Sí, ingeniero? pero tienes que calcular muy bien, ¿no? Fíjate que, suponte que yo tenga así, vamos a hacer un reticulado, una horizontal, digamos. ¿Cómo funciona esto? Este funciona gracias al serpentín, a esto que tú haces. A esto te estás refiriendo, ¿no es verdad? Sí, ¿No es verdad? ingeniero. Sí, a esto. Pero depende de este paso. ¿Qué diámetro de fierro estás utilizando? ¿Qué paso estás utilizando? Porque esto va a aguantar menos, obviamente, que si yo hago esta misma estructura con, digamos que tienes fibra 10 y fibra 10, y este es fibra 6, pero con los mismos diámetros, ¿qué pasa si yo hago así? Obviamente este rojo va a aguantar mucho más que el verde, porque el paso es más seguido, ¿es verdad? Entonces, se puede hacer, pero hay que calcularlo muy bien con este serpentín, necesariamente. Yo particularmente solamente utilizo este tipo de serpentín, cuando voy a hacer un tingladito para un garaje, o sea que no va a recibir más cargas, porque es comprometedor siempre este trabajo. Ahora, felizmente, el acero, el ArcelorMittal, se puede soldar, pero antes el dedín y la cinta que nos llegaba, si nosotros soldábamos, estábamos quemando su carbono y estábamos debilitando la estructura, más bien. En vez de fortalecer, estábamos debilitando. Y ese tipo de estructuras no puede ser empernada, tiene que ser soldada necesariamente. En cambio, si uno hace con perfiles metálicos, puede trabajar con pernos. Y a veces mejor funciona articulado que empotrado. Para hacer empotrado tiene que estar soldado. Pero funciona. O sea, mientras se calcule y se garantice, funciona todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Bien. Entonces vamos a considerar la carga equivalente. Esta carga equivalente así, cámbienla, esta que sea E. Esta, colóquenle E, para no equivocarse, que es carga equivalente, no es carga viva. La carga viva la tenemos por aquí abajo, aquí está. E estamos llamando carga viva. Pero para no confundir esta con esta, llámenla E, carga equivalente. Entonces necesitamos saber las dimensiones, qué altura tiene el sobrecimiento, qué altura tiene el muro, qué altura tiene la viga estructural, qué altura tiene esto su muro de arriba, qué altura tiene la viga cadena, qué dimensiones tiene, qué separación tiene. Por eso tenemos el X1, el X2, el X3, el X5, el X4, el X6, todas las medidas las necesitamos exactamente para poder hacer el descenso de cargas. Por eso que nos decía, cuando ustedes diseñen este cimiento de aquí, no jueguen al ojo por ciento, porque se van a equivocar. Con todas las se van a equivocar. Este de aquí, el cimiento que yo voy a calcular aquí, está en función directamente de las cargas que va a recibir por metro lineal, que decir por unidad de longitud. En función de esto, fíjense aquí, que mi cubierta está apoyada aquí, en este verde, en este verde y en este verde. Y no está apoyada aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo construir mi cubierta encima de este muro y de este muro, y después puedo hacer este muro. Por eso es que no le coloco siquiera viga cadena, porque no vamos a recibir la carga del techo. Quiere decir que este techo de aquí, este techo, de este a la mitad, aquí, esto,
esto y esto. O sea, la mitad de esto es este punto. La mitad entre este y este es este punto. Entonces, esta debe ser mi área incidente sobre la carga que va a venir encima del eje que estoy considerando. ¿Está claro esto? Aquí voy a tener una carga del techo, que va a ser justamente esta área, que está en función de la carga equivalente. Esta carga equivalente, multiplicado por esta distancia, voy a tener esta carga, por unidad de longitud, porque la carga equivalente está por metro cuadrado de cubierta, y al multiplicar por esta distancia, se vuelve por metro lineal. Entonces voy a tener esta carga, kilopón por metro cuadrado, por esta distancia de incidencia sobre este eje, se vuelve kilopón por metro. Todas las cargas que vayan bajando aquí han de ser kilopón por metro. Carga por unidad de longitud. ¿Está claro? Además, necesito saber los P específicos. P específico del hormigón armado, porque esto que está con verde, este verde, necesito P específico para saber su carga. El B, que es el P específico del hormigón ciclópeo, del sobrecimiento y del cimiento, es hormigón ciclópeo. Necesito el P específico de los ladrillos, de estos ladrillos. Pero ojo, yo voy a tener el peso ladrillo, P específico del ladrillo portante, que es más pesado. Entonces, este al ser portante, 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 portante y portante. En cambio, este no. Este simplemente es un muro separador de ambiente. Por eso es que tiene 8 P específicos. Dice P específico. Vamos a agrandar esto para que puedan verlo. Dice ladrillo no portante. Y aquí dice ladrillo portante. Entonces yo tengo que decir, generalmente este es el portante, es 1800 kilogramos por metro cúbico, súper específico. En cambio, el ladrillo no portante, el de 6 huecos, es solamente 1500 kilogramos por metro cúbico. Es súper específico. Y en función de este específico, nos va a salir estas cargas. ¿Alguna pregunta más? Bien. Avancemos. Entonces, tengo los pesos específicos, tengo la capacidad portante del terreno, que son kilogramos por centímetro cuadrado, y tengo la carga viva que voy a aplicar aquí, encima de esta losa. Dependiendo qué función va a cumplir esta losa. Si es un colegio, voy a utilizar 500 kilogramos por metro cúbico, por metro cuadrado. Si es una vivienda, voy a utilizar 200 kilogramos por metro cuadrado. Dependiendo qué función va a cumplir este segundo piso, para que yo coloque cuál es mi carga viva. ¿Alguna pregunta? Bien, de acuerdo al ACI, yo necesito saber esta losa, esta que tenemos aquí, cuánto descarga aquí, cuánto descarga aquí, cuánto descarga aquí, cuánto descarga aquí, esta otra cuánto descarga aquí. O sea, la losa necesito que descargue sobre mis vigas para seguir haciendo el descenso de cargas. Necesito. Y justamente yo hago con líneas de 45 grados. Si yo trazo 45 grados, 45 grados, 45 grados, 45 grados, ¿qué se está formando? Se me está formando un triángulo y se me está formando un trapecio. Entonces, en función si es triángulo que afecta o un trapecio, es la carga que va a venir sobre este eje. Cuando estamos hablando de un triángulo, directamente es la carga de la losa no mayorada. Cuando estamos hablando de cimientos, se trabajan con cargas de servicio, no con cargas últimas. Eso usted ya sabe. Entonces vamos a tener la carga que estamos considerando aquí, que nos parece vamos a hacer análisis de carga, y vamos a multiplicar por LS dividido entre 3. ¿Qué es el LS? Es la longitud más corta. No sé si esta es más corta o esta es más corta. Por la forma, yo sé que esta es la más corta. Y cuando viene el triángulo es la luz más corta. En cambio, cuando viene un trapecio, obviamente esta luz es más grande que esta de aquí. Entonces, siempre es por la luz más corta. Y dividimos entre 3. Esa es la distribución de este triángulo
sobre esta viga. Entonces voy a repasar para que tengan bien presente. Este es el área de afectación de esta losa sobre esta viga. Es este triángulo. Y esta es la carga por metro cuadrado que tenga esta losa, multiplicado por la longitud más corta, o sea, esta es más corta que esta, y dividido entre 3, y esa es la carga que viene sobre esto. En cambio, de este otro lado, vemos que esta longitud es más larga que esta de aquí, ¿es verdad? Es decir, esta es más larga que esta de aquí. Vamos a dibujarse, pero se entiende que Y1 es mayor que X2. En este caso, mi área de afectación es esta. Siempre líneas de 45 grados. Cuando yo tengo un trapecio, voy a hacer la carga de esta losa multiplicado por el LS, siempre el LS más corto. ¿Cuál es el LS más corto? Es este. El X2 es menor que el Y1. Y divido entre 3, estaría en el caso de este. Pero a eso voy a aumentarle 3 menos m cuadrado dividido entre 2. ¿Qué es el m? El m es la relación entre el lado corto dividido entre el lado largo y diámetro al cuadrado. Esas son fórmulas de la CI, que es lo que tengo aquí marcado. Aquí está. Vamos a borrar este, ya no necesitamos. Aquí está. Estamos viendo que hay un triángulo y un trapecio. La carga sobre el lado corto es un triángulo. Y es igual a la carga total de esta losa por el lado más corto. Este es el lado más corto. Y divido entre 3. En cambio, la carga de W1 sobre el lado más largo es igual a la carga total, que es la misma, multiplicado por el lado más corto. Siempre es el lado más corto dividido entre 3. Fíjense que este es igual que este. Pero multiplico por 3 menos m cuadrado. Y m es la luz corta dividido entre la luz larga. Y la elevo al cuadrado. Y divido entre 2. Esa es la carga que incide sobre este lado, dependiendo qué eje estoy tomando. Estoy tomando este eje, entonces aplico esta forma. Estoy tomando este eje, aplico esta otra forma. Fíjense que aquí, a propósito, yo he hecho que sea un triángulo y un trapecio. Depende cuál sea la más corta. Este es lo que vamos a aplicar para transmitir cargas de la losa al eje que estamos considerando. ¿De cómo sé si está bien esto? Hagamos la prueba. ¿Qué pasa si es una losa cuadrada? Quiere decir que la luz larga es igual a la luz corta. Son igual las luces. Quiere decir que este es 1. Luz larga entre luz corta. Si las dos son iguales, quiere decir que este es 1. Entonces hacemos 3 menos 1, 2. Entre 2 da 1. Quiere decir que este es igual a este. ¿Está claro? Bien. Ahora que ya hemos visto esto, vamos a empezar a hacer el descenso de cargas. Siempre de arriba hacia abajo. Descenso de cargas. Cálculo de cimiento corrido del eje B. ¿Cuál es el eje B? Es este de aquí. Por consiguiente, vamos a trabajar con este eje. Y voy haciendo de arriba hacia abajo. La cubierta. Acuérdense que este es Q sub E. Bueno, ustedes ya lo tienen anotados. Pero por si acaso os voy a poner aquí Q sub E. Es que se mueve esta macana. Eso es lo malo, que esto se va a ir moviendo. Este es Q sub E. ¿No es verdad? La carga equivalente. ¿Qué multiplica? AX3 más X2 dividido entre 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo? 1 medio de X3 más X2 dividido entre 2. Si nos vamos arriba, ¿cuál es mi carga equivalente? Tenemos esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Vale X2 más X3, ¿no es verdad? De aquí a aquí es X2 más X3
Entonces tengo que dividirlo entre 2, porque mi incidencia es la mitad. De esta distancia, la incidencia de carga es esta. ¿Es verdad? Entonces tenemos x2 más x3. Dividido entre 2, tengo esta distancia. Esto. Y por el otro lado, tengo x1 dividido entre 2. Tengo esto de aquí. Entonces hago esto más esto multiplicado por la carga equivalente. Acuérdense, x2 más x3 dividido entre 2 más x1. Vámonos abajo. Es lo que debía hacer aquí. x3 más x2 dividido entre 2. ¿Es verdad? Más x1 dividido entre 2. ¿Me siguen? ¿O no está claro? El x1 lo divido entre 2. Vamos a volver arriba para ver por qué. Aquí está. Tengo el x1, lo divido entre 2, es esta distancia. Y esta otra distancia es x2 más x3 dividido entre 2. Entonces sumo este más este y multiplico por la carga equivalente. Eso es lo que he hecho aquí. x1 dividido entre 2 más x3 más x2 dividido entre 2. Multiplico por la carga equivalente y tengo la carga por unidad de longitud en ese eje. ¿Está claro o no está claro? Sí, se entiende. Ok. Sigo bajando. Llego a la viga cadena. La viga cadena, ¿qué es? Es igual al ancho de la viga, que ya os he dicho cuando estamos hablando de 0,12, 0,18 y 0,25, que significa soguilla, semicarga y carga. Respetamos eso. Entonces tengo el espesor de E1. Aquí tengo solamente E1 y de E2. El E3 no tengo porque no tengo 3 pisos. Entonces solamente tengo soguilla y semicarga. Entonces vamos a llamarlo E1, espesor del muro 1 y espesor del muro 2. Pues el espesor del muro 1 es 12, el espesor del muro 2 es 18. Estamos aquí arriba, entonces hablamos del E1. Nos vamos abajo. Entonces tengo A. Este es el E1. Este es el espesor del soguilla, 0,12. Por la altura, ¿cuánto es la altura de la viga? Es H5. ¿Será? Aquí está H5. Por la altura. Y multiplicado por el peso específico, que es A. Peso específico del hormigón armado. Ese es mi peso de la viga por unidad de longitud. A por H5 por E1. Tengo este valor. Sigo bajando. Tengo este muro de aquí. Su altura es H4. Su espesor es E1 también. Es lo mismo. Aquí también. El espesor de las vigas, cuando están haciendo descenso de cargas, iguala al espesor del muro. Entonces, si el muro es E1, la viga cadena también es E1. Aquí, si el muro es E2, el espesor de la viga también es E2. Vamos a verlo más abajo. Así como el sobrecimiento coincide con el espesor del muro, las vigas también tienen que coincidir con el espesor del muro para evitar vértices innecesarios. Entonces, el muro de soguilla dice que es el C, que debe ser el peso específico del ladrillo portante, por la altura y por el espesor del muro. Vamos a ver. El C es el peso específico del muro portante. Sí. La altura es H4. Sí. Y el espesor es E1, soguilla, 12 centímetros. Y tengo el valor aquí. Por consiguiente, la carga que está llegando aquí, aquí, es 1 más 2 y más 3. La cubierta más la viga cadena más el muro es la viga que está llegando aquí. Ese es, yo estoy llamándolo Q1. De aquí, yo lo llamo Q1. ¿No es verdad? La suma de estos tres, que es lo que estamos viendo aquí abajo.
Q1, 1 más 2 más 3, 1 más 2 más 3. Eso es para no estar sumando cada rato todo. Y ya sé que está llegando a la losa. ¿Qué más necesito analizar aquí? Necesito analizar este muro falso. Este muro falso va a ser una carga que va a venir sobre la losa. Entonces, ¿cómo yo calculo el muro falso? El espesor, que también es E1, sigue siendo 12 centímetros. E1 por la altura es H4 más H5. Es el muro más esto, no tiene viga cadena. Si no tiene viga cadena, quiere decir que no estás recibiendo carga de la cubierta. Entonces, H4 más H5 por E1 y por el P específico, que es D. Es el P específico del ladrillo no portante, separador de ambiente. Esto no es portante. No está recibiendo ninguna carga, a no ser su peso propio. Entonces, recapitulando, H4 más H5 por E1 y por D. Veremos si eso es verdad. H4 más H5 por E1 y por D. ¿No es verdad? Todo esto es la carga. La carga del muro falso. Esto de aquí. Eso es la carga del muro falso. ¿No es verdad? H4 más H5 por E1. No, perdón. No es ese. Vamos a llegar a esto, sí, pero la carga es el espesor, es decir, el muro falso, que es H4 más H5 la altura, por E1 y por el P específico. Acuérdense que D es el P específico del muro no portante, el D. ¿No es verdad? Entonces, lo que yo tengo aquí es, esto lo borremos, estoy confundiendo nomás, ya. Aquí, el Q1 falso es igual al peso específico del ladrillo no portante, multiplicado por la altura, H4 más H5, y multiplicado por el espesor. Este valor es lo que nosotros llamamos el peso del muro. ¿No ven? Pero este está por unidad de longitud, igual que los demás. Entonces, si yo multiplico por X4 más Y2, lo que estoy queriendo es volverla a una carga puntual. Todas las que son cargas que no puedo yo identificar. Imagínense, en esta pantalla yo tengo una carga aquí. Es mi carga. De esta carga que yo tengo, puntual, digamos que son 5 toneladas. Ya, ponemos 5 toneladas, para un ejemplo. 5 toneladas, que es mi carga puntual ahí. Ya, aquí. ¿Y cuánto, de 5 toneladas, cuánto va aquí? ¿Cuánto va aquí? ¿Cuánto va aquí? ¿Y cuánto va aquí? Es mi losa. Lo que está blanco ahorita es mi losa. Entonces yo tengo una carga puntual aquí. Es imposible que yo sepa de 5 toneladas cuánto está yendo a este borde, cuánto está yendo a este borde, cuánto está yendo a este borde y cuánto está yendo a este borde. Por consiguiente, si yo tengo una carga puntual, voy a dividir entre las dimensiones de la losa para tener una carga por metro cuadrado, kilopón por metro cuadrado. Entonces, recuerda que este era kilopón por metro. Pero primero voy a multiplicarla por su longitud para que yo tenga una carga puntual. Este es kilopón por metro. Vamos a sacarlos de arriba. Entonces, si nos vamos arriba, yo tengo el peso de este muro es igual a H4 más H5 por el espesor por el P específico. ¿Y este muro cuánto tiene? Tiene esto más esto. Ninguno de estos está encima de losa. Está encima de losa, sí, pero ninguno está encima de viga. Entonces yo tengo que sumar el X4, que es esto, más el Y2, o sea, la longitud total del muro, para tener una carga puntual.
¿Dónde va a estar esa carga puntual? No me interesa. Esa carga puntual puede estar aquí si quieren, puede estar aquí si quieren, puede estar aquí si quieren. No me interesa, simplemente está sobre la losa. Ya les decía, esto de aquí, ¿cuánto va aquí? ¿Cuánto va aquí? ¿Cuánto va aquí? ¿Cuánto? No sé. La tengo en la carga puntual. Entonces, la única forma de poder hacer real las cosas, yo debo dividir entre la losa. Y la losa es x1 por y1. Entonces, al dividir entre esta área, voy a tener una carga por unidad de superficie que voy a sumar al peso de la losa. ¿Está claro esto? Reténganlo. X4, que es esto, más Y4. Entonces, la carga que yo tenía por unidad de longitud, esta, primero hemos dicho que esta es la altura, H4 más H5, por E1, y multiplicamos por el peso específico D, que es el peso unitario del muro no portante. Ya tenemos por unidad de longitud, por kilopón por metro. Y ahora multiplico por su longitud, que es igual a Y4 más X5. Y esa carga que ya se vuelve, así es puntual, la voy a dividir entre X1 e Y1, entre toda la superficie. Una carga puntual entre una superficie es una carga por metro cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Es lo que estoy haciendo aquí. Hasta aquí era la carga por unidad de longitud. Al multiplicar por X4 más Y2 es la longitud total del muro. Y eso divido entre la superficie de la losa que está recibiendo ese muro. Y tengo una unidad de kilopón por metro cuadrado. Esta voy a sumar a mi análisis de carga de la losa. ¿Cómo hago mi análisis de carga de la losa? Lo primero que voy a determinar es qué espesor de la losa yo requiero. Y el espesor de la losa es igual al perímetro dividido entre 180. Eso nos dice el ACI. ¿Qué quiere decir? El perímetro es X1 más Y1. Aquí estamos viendo. El perímetro es X1 más Y1. Y multiplico por 2 para tener el perímetro total. Y eso dividido entre 180. Ese es el espesor T de la losa. El T del espesor de la losa es el perímetro, que es esto, dividido entre 180. Y ese perímetro vayan de 5 en 5. Por ejemplo, si le sale a usted que el perímetro del T, el T que usted está calculando, T, descalcula y sale 12.38. Esto vayan directamente. Este punto 38, ningún albañil se lo va a hacer. Para mí, entonces, el espesor de la losa es 12.5. Listo. Trabajen sin mitad, con mitades. Si fuera 12.64, por ejemplo, para mí es 13. Siempre a la mitad superior. Esa es una medida que puede medir un albañil. 12 centímetros y medio sí las mide, pero 12 centímetros con 38 milímetros no lo hacen, nunca los van a medir. Entonces, vayan no al par superior, sino a la mitad del par superior. De 2,38, si fuera 12.54, se va a 13. Ese es el espesor de la losa. Por consiguiente, el peso propio de la losa, estamos hablando de losas, el peso propio de la losa es igual al peso específico del hormigón, que es A, multiplicado por este T, por este. Cuando estén dimensionando estructuras de hormigón armado, en losas, siempre consideren sobrecarga, siempre, porque siempre van a tener contrapiso, piso encima, que es carga muerta, no consideran el cálculo estructural. No es peso propio de la losa. Peso propio de la losa es este. Esta sobrecarga significa contrapiso, piso, y además el yeso que va abajo, y alguna araña o alguna lámpara que está colgada. Y esto generalmente se considera 150 kilopons por metro cuadrado. Entonces, siempre sumen el peso propio que está en kilopons por metro cuadrado
más una sobrecarga de 150 kilopascales por metro cuadrado, más la carga viva hemos dicho que es R. Si es una vivienda, debe ser 200 kilopascales por metro cuadrado. Es este, ¿no es verdad? Es esta carga viva, Q sub E. Y no mayoramos, porque no estamos dimensionando la losa. Estamos haciendo simplemente descenso de cargas, y para dimensionar cimientos se trabaja con cargas de servicio, no con cargas mayoradas. Entonces yo tengo peso propio de la losa más la sobrecarga. Ahora, en algunos casos, en edificios, por ejemplo, esta sobrecarga hay que aumentarle este peso del muro. ¿Por qué? Porque en un edificio no todos los muros están encima de vigas, no. Hay muchos muros que están al aire. Entonces, esta carga que lo pongo por metro cuadrado, hay que sumarla aquí. Entonces va a ser 150 más esta carga que tengamos aquí. ¿Sí? Este es el peso del muro, un muro falso, que sirve para esto y sirve para el edificio también. Aquí lo estoy separando, y estoy separando la sobrecarga para que sepan de dónde viene esto. Esto es solamente contrapiso, piso, y eso por abajo, y alguna pantalla. Pero no un muro que sea falso. En un edificio ustedes van a conocer los 150 más esto que calculan aquí, para un muro, para la más crítica. Calculan esto y en todas las losas vamos a sobrecargar con eso. Pero consiguiente, la carga total, el Q2, es esto más esto más esto. Pero el Q3 ha de ser esto más esto, ¿no es verdad? Porque solamente este muro está afectando a esta losa, no está afectando a esta. Entonces el muro falso tengo que sumarle a la carga de la losa que está afectando. Entonces, solamente a esa. Por eso que es aquí tengo el Q2, que es para esta losa, para esta y para el voladizo. Para este y para este. Esa es la carga, el análisis de carga que he hecho. En cambio, para la que tiene el muro falso, voy a tener el Q3, que es Q1 más Q2. O sea, es el Q2 más la carga del muro falso. Y la carga en lo que decir, el voladizo es Q2, y en la losa que no tiene muro falso es Q2. Porque estamos viendo que no hay muro falso. Y hago la incidencia de las losas sobre el eje B. Y necesito una hipótesis, porque aquí no tengo valores. Yo decir que el Y1 es mayor que, el X1 es mayor que el Y1 y el Y1 es mayor que el X2. Para que se cumpla esto, es líneas de incidencia. ¿Qué he dicho? He dicho que el X1 es mayor que el Y1 y el Y1 es mayor que el X2. Esa es una condición que yo estoy poniendo en mi hipótesis para poder hacer el descenso de cargas. ¿Está bien? Por consiguiente, incidencia de la losa sobre el eje B. Para que se cumpla esto, que viene, de este lado viene el triángulo y de este otro lado viene el trapecio, para utilizar las dos. Ahora, podría ser que X1 sea mayor que X2 y X2 sea mayor que Y1. En este caso, los dos han sido triángulos. Este es el triángulo también. Por eso estoy poniendo la hipótesis, esta hipótesis de que así es mi relación. Bien, entonces hago mi descenso de cargas de esas losas. En la losa 1 tengo que utilizar una carga 4, que es esta, ¿no? La carga de mi análisis más el peso del muro. Y eso tengo que multiplicar por Y1, por la longitud más corta, y dividir entre 3. Ya les dije, si es triángulo, utilizamos la carga total, multiplicamos por la longitud más corta, y aquí la más corta entre X1 y Y1, la más corta es Y1. Entonces multiplico por Y1 y divido entre 3. Entonces, esta es la carga Q4 que está viniendo del triángulo, de este triángulo sobre este eje. Y ahora voy a sacar esta carga sobre el eje B también. Y eso es aquí.
aquí, el Q2, solamente el Q2, el peso propio, este. Q2 multiplicamos por la longitud más corta entre Y1 y X2, la más corta es X2. Aquí está X2. Y divido entre 3. Y a esto multiplico 3 menos m cuadrado dividido entre 2. ¿Y qué es el m? El m es X2 dividido entre X1. La más corta dividido entre la más larga elevado al cuadrado. Aquí está. La longitud más corta sobre la longitud más larga elevado al cuadrado. Y divido entre 2. Por consiguiente, ya tengo el Q4 y el Q5, que son las cargas de las losas sobre la viga estructural. ¿Está claro? O sea, ya tengo la carga que teníamos aquí, más la carga de esta losa sobre esto y esta losa sobre esto. Y seguimos bajando. Entonces hablamos de la viga estructural esta. Esa viga estructural, ¿qué dimensión tiene? Este hemos dicho que es espesor 2, muro 2, semicarga, ¿no es verdad? 2 pisos, soguilla, semicarga y si fueran 3, carga. Entonces tenemos el muro 2, que es 18 centímetros. Entonces tenemos E2 multiplicado por H3 menos el espesor de la losa, porque como peso propio, y la losa hemos tomado llena. Entonces, para mí, solamente va a funcionar como peso propio de esto, esta viga, sin tomar en cuenta la losa. Por consiguiente es E2 por A, o si quieren A por E2 y por H3 menos T, porque este valor de aquí es T. ¿Sí? ¿Memorizan? E2 por H3 menos T por A. Esa debe ser la carga incidente de mi viga cadena. Aquí está. Viga estructural. H3 menos el T multiplicado por E2 multiplicado por el P específico. Si se ve, solamente es fijarse un poco para saber qué está afectando. Sigo bajando. El muro de semicarga, de punto, es el E2 por la altura 2 que tiene ese muro y por el peso específico del muro portante. Vamos a ver si es cierto eso que dice ahí. Estamos haciendo el H2 por el espesor por E2 y por C, que es el muro portante. H2 por E2 y por C. H2 por E2 y por C. Y el último que tengo que analizar es el sobrecimiento. Ya sabemos que el sobrecimiento tiene una carga de el espesor del muro, el espesor que tenga el muro. Bueno, aquí me faltaba el sobrecimiento, pero igual está sumado. Pero vamos a poner para que estén todos. Entonces tenemos el sobrecimiento Q. Y el sobrecimiento es igual a la altura del sobrecimiento, que es H1, que multiplica al espesor, y el espesor es E2, que es el mismo que de la viga, y multiplicado por su peso específico del hormigón ciclópeo, que es B. H1 por E2 por B. ¿Es verdad? Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos H1, la altura, por E2 y por B, que es el peso específico del hormigón ciclópeo. Por consiguiente, si yo sumo todito esto, estoy llegando encima del cimiento. Sumando todas las cargas, tengo esta carga aquí. Ahí. Pero falta el peso del cimiento. Y aquí es el problema. ¿Qué es primero, el pollo o la gallina? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? Entonces, como no tenemos el sobrecimiento, porque recién lo vamos a calcular, hay una teoría que dice que el peso del cimiento de este es el 10% del peso total que está llegando
en ese punto. Quiere decir que de esta carga, si yo multiplico por 1.1, estoy asumiendo que el peso del sobrecimiento, del cimiento, es el 10%. Y es lo que he hecho yo aquí. La carga total, Q1 más Q4 más Q5 más Q6 más Q7 más Q8, entonces el Q8 es este de aquí, que no sé por qué se ha borrado, pero el Q8 es este, que es el sobrecimiento. Entonces yo sumo Q1, que de aquí estamos bajando, acuérdense. Q1, que era 1 más 2 más 3, o sea, la cubierta, más el muro soguilla y más la viga cadena. Q1. ¿Qué es el Q2? Bueno, ahí, el Q4, que es de la losa de un lado, y el Q5. Entonces, Q1 más Q4 más Q5. Q1 más Q4 más Q5. Más Q6, esta es la viga estructural de abajo, es esta. Más el Q7 y más el Q8, que es el peso del cimiento. Esa es la carga total que está llegando encima del cimiento. Y esta carga total yo la multiplico por 1.1 porque estoy considerando que mi cimiento es el 10% de toda esta carga total. Entonces ya tengo la carga total que está incidiendo sobre el terreno, ya no sobre el cimiento, sino sobre el terreno. ¿No es verdad? Una vez que yo tengo esto, voy a dimensionar mi cimiento en sección de corte. Y digo que el área necesaria, vamos a dibujar aquí mi cimiento, es mi cimiento. El área necesaria es igual a esta carga total, dividido entre la capacidad portante del terreno. Eso es lo que le hemos marcado aquí arriba. Hemos dicho que la capacidad portante del terreno es P. Aquí está, P. Capacidad portante del terreno. ¿No es verdad? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Divido para sacar el área, divido la carga total que llega al terreno sobre la capacidad portante del terreno. Y tengo centímetros cuadrados, ¿qué es esto? Porque tengo kilopón por metro, dividido entre kilopón por centímetro cuadrado. Lo vamos a escribir para que vean. Esa capacidad portante es igual a la carga que está llegando, que es igual a kilopón por unidad de longitud, por metro. ¿No ves? Y esto estoy dividiendo entre la capacidad portante del terreno, que es igual a kilopón por centímetro cuadrado. ¿Es verdad? Estoy haciendo esto, que es kilopón por metro, dividido entre kilopón por centímetro cuadrado. Y no simplifico, no transformo nada, porque este lo simplifico con este, ¿y qué me queda? Centímetros cuadrados por metro, que es lo que está escrito aquí. Y no hago transformación de centímetro a metro, porque estoy sacando la sección en centímetros por cada metro de longitud. Entonces queda así, centímetros cuadrados por metro. Ya les dije, si se considera la sección de cimiento base por la altura y consideramos, ya les dije que la altura es igual a 1.5b, puedo decir que el b es igual a este valor Q total QT de b, dividido entre 1.5p por esa condición, por la raíz de esto. ¿No es verdad? Acuérdense que b por h, vamos a hacerlo aquí. El b por h es igual a la raíz cuadrada de esto. ¿No? Pero considerando que el h es igual a 1.5. Entonces, si hago eso, que el h es igual a 1.5, es igual a 1.5 b al cuadrado. ¿Sí? Es igual a la carga total dividido entre la capacidad portante del terreno. Entre esto, ¿no es verdad? Entonces tengo 1.5b al cuadrado es igual a esto. Por consiguiente,
el B ha de ser igual a la raíz cuadrada de esto dividido entre 1.5, que eso es lo que dice aquí. Q al total dividido entre 1.5 a la 1 medio, que es sacar la raíz cuadrada, ese es mi valor de B. Y si tengo el valor de B, obviamente tengo el valor de H también, porque el B por H es el área. Entonces, si tengo el B, voy a poder sacar el H. Así es como se calcula la sección de un cimiento cosido de hormigón ciclópeo. Así. ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, una pregunta. Sí. Cuando me pide en el ejercicio calcular el precio del cimiento corrido de hormigón ciclopio, ya sea del eje A, B, C, a una piedra del 40% o 60%, ¿por cuál tengo que multiplicar, Inge? Por el precio unitario del cimiento corrido de hormigón ciclópeo con 60% de piedra desplazadora. Tú tienes que sacar el Inge, precio. Si no sabes el precio unitario, ¿cómo vas a multiplicar? Lo primero que tienes que hacer es calcular el precio unitario del cimiento corrido de hormigón ciclópeo con 60% de piedra desplazadora. Y cuando tengas su precio, entonces vas a sacar que este B, por ejemplo, vamos a sacar que, de hecho, los cálculos, a mí me sale que B es igual a, qué sé yo, 52.4. Esto quiere decir que mi H es igual a 1.5 por 52.4. ¿Es verdad? Eso ya tengo. Una vez que tengo esto, recién yo voy a calcular mi volumen. ¿Y cuál es mi volumen de este? Es decir, por la longitud. Lo tenemos aquí. ¿Cuál es mi volumen? El volumen total de ese cimiento, del eje B, que hemos marcado, es igual a 52.5. Eso le voy a hacer directamente 0.525, revolviendo metro lineal, por el otro. Tengo 52.4 por 1.5. Tengo 78.6 por 0.79 y por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? La longitud es igual a Y1. Ese es mi volumen del cimiento cosido del eje B. Y este valor, obviamente, voy a multiplicarlo por el precio unitario. Y así sé cuánto me cuesta este cimiento. ¿Cuál es el cimiento que estamos sacando? Es este de aquí. Por eso que he multiplicado por Y1, porque estoy calculando este cimiento. ¿No es verdad? Entonces he sacado la base por la altura por Y1. Es mi volumen. Y ese volumen lo calculo por el precio unitario que he sacado por la pieza con piedra desplazadora de 0.6. Aquí está. Entonces ya sé, al calcular el precio unitario voy a saber cuánto me cuesta ese cimiento cosido de hormigón ciclópeo del eje B. ¿Está claro? Inge, una pregunta. Ya que nos pide, digamos, a un cimiento corrido de 60%, ¿es necesario en el examen realizar todo el ítem, material, mano de obra, todo su desarrollo, o solo el final de la respuesta para multiplicar? ¿Y cómo me vas a decir cuánto cuesta el cimiento? ¿Cómo? ¿Me vas a charlar? ¿Me vas a decir que el cimiento cuesta $1,000 el metro cúbico? ¿Eso vas a decir? No, yo preguntaba, Inge, ya que nos ha enseñado los ítems, porque se hace un ítem, ¿no ve? Digamos, me está pidiendo el ítem del cimiento corrido al 60%, y Sí, para hacer ese desarrollo, tiene su paso, tiene materiales, mano de claro. obra, Es todo. que es la única forma de saber cuánto cuesta un metro cúbico, de hacer eso. La única forma. Lo demás es cuento nomás.
Por eso ya te digo, si tú me dices, si esta superficie, este volumen, lo multipliques por $1000 el metro cúbico, demostrame pues que cuesta $1000 el metro cúbico. No estás charlando que cuesta 1000. Demostrame que el precio que has puesto ahí corresponde a una realidad. Y la única forma de saber esa realidad es haciendo el análisis de precio unitario y cuánto cuesta un metro cúbico. Si no, no veo cómo me puedes demostrar cuánto cuesta. Aquí están tus metros cúbicos. Estos son tus metros cúbicos. Estos son tus metros cúbicos. Y para saber cuánto cuesta, tienes que multiplicar por el precio unitario. Y si no haces el precio unitario, entonces, ¿cómo calculas cuánto cuesta? ¿Está claro? Sí, Inge. Una pregunta más. En la figura podemos ver en la vista que son 3 ejes. Y para hacer este análisis, aparte de más 3 ejes, ¿se puede, no, Inge? En una casa, a ver, vamos a ver. Tú tienes una casa y aquí tienes te lo estoy dibujando ahorita, todos los muros de una casa, todos. ¿Ya? Todos son los muros de una casa. Y tú has calculado el cimiento, este. Si quieres, el precio de este multipliques por todo este de aquí. Pero si quieres economizar, entonces calcula el de aquí, que es el que menos carga va a recibir, este. Y si quieres economizar más, todavía no hagas solamente los perimetrales con este, sino calcula este más, este o este. Entonces vas a tener precios de 1, de 2 y de 3. Depende de vos, cuánta economía quieres tener en tu cálculo. Yo estoy ahorita enseñando a calcular, si quieren, para el dato de ustedes, lo que hemos calculado ahorita es este muro, ese. Ahora, si yo quiero que todo sea igual, entonces lo pongo para todo esto igual. Es más volumen, nada más, pero el precio unitario es el mismo. Ahora, si quiero real, voy a hacer descenso de cargas entre este y este para este murito. Entre este y este es el que hemos calculado. Es valor a 1, este valor a 2, que ahorita hemos calculado este cimiento, porque es lo que me han pedido. Ahora sí os pido, calcúleme este más, calcúleme este más, calcúleme este más, y calcúleme este más, quiere decir que tienen que calcular 5 cimientos. Pero en la práctica que les voy a dar, solamente les estoy pidiendo que me calculen estos 3 cimientos, estos. Nada más. ¿Está claro? Sí, sí, Inge. Bien, entonces ahora que ya saben calcular, saben hacer el descenso de cargas, practiquen. Y la única forma de practicar es haciendo. Por consiguiente, le vamos a poner valores a todos estos. Vayan anotándose, les voy digitando los valores de todos estos. H1, 0.40. H2, 2.25. H3, 2.35. Perdón, H3, 0.60. H4, 2.35. H5, 0.50. X1, 620. X2, 540. X3, 0.60. X4, 0.50. No, perdón, X4, cámbienlo, 1.40. X5, 0.40. X6, 0.50. Y1 es igual
a 5.80. Y2 es igual a 3.40. Carga equivalente, El Y1 puede repetir, por favor, ingeniero, va a disculpar. 580. 580. La carga equivalente, 140 kilopons por metro cuadrado. Con esto tenemos todas las medidas. Faltaría un específico. ¿Cuánto dijo la carga equivalente, Inge? 140. El Y2 más, por favor, ingeniero. ¿Perdón? El Y2 nos podría indicar, por favor. 3.40. Vamos a ir a los específicos. Específico, el A es igual a 2.4 toneladas por metro cúbico. Específico el hormigón. El B, específico el hormigón ciclopo, 2.2 toneladas por metro cúbico. El C, que es muro portante, 1.8 toneladas por metro cúbico. El D, que es muro separador de ambientes no portante, 1.5 toneladas por metro cúbico. El P, que es capacidad portante del terreno, 0.8 kilopons por centímetro cuadrado. Y el R, que es la carga viva, 250 kilopons por metro cuadrado. Dice calcular el volumen del cimiento corrido del eje A, del eje B y del eje C. Para el día martes. ¿Alguna pregunta? ¿Calcular qué era, Inge, perdón? El volumen de los cimientos corridos de hormigón ciclópeo del eje A, del eje B y del eje C. Buenas tardes, ingeniero. ¿Podría volver a repetir los datos de la capacidad portante y la carga viva, por favor? Sí, la capacidad portante del terreno, 0.8 kilopons por centímetro cuadrado. Y la carga viva, 250 kilopons por metro cuadrado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, ingeniero, tengo dos preguntas. Bien. La primera es sobre el espesor de la losa. En el caso de que vamos a hacer el análisis del descenso de cargas en los tres ejes, el espesor vamos a considerar el más crítico, El donde más- exista más el cargas, ¿verdad? Ya, Sí, ingeniero. el más crítico. Que Ya. si se fija no está en función de las cargas, está en función de las dimensiones de la losa. Entonces calculan el espesor para la losa más grande. Ya. El T La es- segunda. Sí, dime. La segunda duda es el caso de que vamos a hacer el descenso de cargas en diferentes ejes, vamos a tener diferentes dimensiones. Sí. Para hacer un análisis de precio unitario, tenemos que considerar una dimensión general, ingeniero, o cuál va a ser, lo más crítico va a ser, o el más A pequeño, el ver, más grande. ¿qué es análisis de precio unitario? ¿Qué quiere decir? Tú sacas análisis de precio unitario del eje A, análisis de precio unitario del eje B, análisis de precio unitario del eje C, o sacas el análisis de precio unitario de cualquier eje por metro cúbico. ¿Cuál sacas? Es el global, sería de todo el cimiento. El global es por metro cúbico. El análisis de precio unitario es por la unidad, y la unidad es metro cúbico. No importa de qué eje sea. Entonces, estás calculando un metro cúbico. Después multiplicarás por los metros cúbicos que tengas. Pero tu precio unitario, esos son los bolivianos por un metro cúbico. Entonces, ¿qué te importa de cuál eje estás haciendo? Ya, está bien, ingeniero, gracias. Además, la pregunta no es sacar el precio, sino los volúmenes, dice.
¿Alguna pregunta más? Inge, la Inge. sobrecarga vamos a tomar en cuenta 150 kilopon sobre metro cuadrado. Claro, pues. Sí, se dice que para todas las estructuras consideren eso. Porque el muro, la sobrecarga del muro falso, ya lo estamos tomando pues, como Q1. Ya, listo, Inge. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Inge, en el caso de tanques, ¿entran estas sobrecargas o cargas vivas? No entiendo tu pregunta. Porque si tú tienes un tanque de agua, vas a dedicarte a abuso, vas a meterte dentro del agua para tener una carga viva o vas a tener peso del agua. Cuando tú tienes En un el tanque techo de agua, del tanque, me decía Inge. depende, ¿es accesible o no es accesible? No sé. Si tiene construcciones ahí arriba, va a ser accesible. Si tiene balcones, tiene que ser accesible. Pero si no tiene nada, entonces ¿para qué va a ser accesible? A veces solamente el tanque que está ahí arriba y subirá pues, alguna vez una persona para arreglar o para limpiar, pero no es una losa de acceso permanente. Todo depende de las condiciones, acostúmbrense a eso. No hay recetas de cocina, no te quiere decir todos los tanques de agua tienen esto, mentira. Analicen qué tanque de agua es el que se está calculando. ¿Alguna pregunta más? Inge, ¿los pesos específicos podría repetir, por favor? ¿Perdón? ¿Pesos específicos podría repetir, por favor? Sí. Hormigón armado 2.4. Hormigón ciclópeo 2.2. Muro portante 1.8. Muro no portante 1.5. Todos en toneladas por metro cúbico. ¿Alguien más? Inge, la pregunta puede volver a repetir, por favor. Sí. Para la figura estipulada, calcular los volúmenes del cimiento corrido de hormigón ciclópeo de los ejes A, B y C. ¿Alguna pregunta más? Bien, esto va a tener un valor de 5 puntos sobre el examen. O sea, si alguien me saca 100 en el examen, va a tener 105. El 5 va a acumular para el próximo examen, qué sé yo. Es acumulativo. ¿Alguna pregunta más? Bien. Nos vemos el día martes. Por favor, yo voy a subir al Classroom 15 minutos antes de la clase, el día martes. Voy a subir a las 5 de la tarde. Por favor, no me manden mensajes. Retraso 40 minutos, retraso 25 minutos. No voy a considerar nada, ningún retraso, porque solo entiende que usted tiene que ser subido, no tiene que estar calculando su rato. Y para subir esa práctica no necesita más de 15 minutos. Por demás, los 15 minutos. En 3 minutos se sube una práctica. Porque usted la tiene que tener preparada. Lo único que tiene que hacer es subirla, nada más. Entonces yo estoy les dando 15 minutos porque a las 5 les voy a poner la tarea en el Classroom. 5:15 empiezo clases y ya no recibo más prácticas. Y eso acostúmbrense también para los exámenes. Si yo pongo una hora, no es para que me digan, es que mi abuelita se indispuso y tuve que llevarlo al médico porque qué raro que su abuelita siempre se indisponga el rato del examen. No creo, puede ser que alguno tenga razón, pero lamentablemente son ustedes 180 y en los dos cursos son 384. Y no creo que los 384 tengan el mismo pretexto. Por consiguiente, como no puedo verificarlo, no voy a considerar exámenes fuera de tiempo. Acostúmbrese a eso, a cumplir, a ser responsable de sus actividades.
y no siempre están, me atrasé por esto, me atrasé por otro. No se atrasen, pues, aprendan a mantener su horario. Bien, si no hay más preguntas, aquí vamos a quedar. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.